so nice to have the Spanish questions, ¿eh? Qué bueno que ya hayan traducido las preguntas. Ok, en las 128 preguntas y respuestas de la educación cívica, la versión de 2020, las nuevas preguntas para la ciudadanía. Buenos días. Jennifer, vamos a repasar las preguntas. Número 1, ¿cuál es la forma de gobierno de Estados Unidos? República. Ok. Número 2, ¿cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. Excelente. Número 3, nombre una cosa que hace la Constitución de Estados Unidos. Establece el gobernador. Again. Sí, ajá. La Constitución de Estados Unidos comienza con las palabras nosotros el pueblo. ¿Qué significa nosotros el pueblo? Autogobernador. All right. Número 5. ¿Cómo se hacen, oh, they got a typo here. ¿Cómo se hacen los cambios a la Constitución de Estados Unidos? Enmiendas. Enmiendas, exacto. ¿Qué? Número 6. ¿Qué protege la Carta de Derechos? Los derechos básicos de los Estados Unidos. All right. Unidos. Estadounidenses, ya, Okay. estadounidenses. Número 7. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de Estados Unidos? 27. Número 8. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Establece que Estados Unidos está libre del control británico. Excelente. Número 9. ¿Qué documento fundador dijo que las colonias americanas estaban libres de Gran Bretaña? La Declaración de Independencia. Exacto. Número 10. Nombre 2 ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos. Libertad. 2. You got to give 2. Oh, libertad y igualdad. Igualdad. Yeah. Igualdad. Ok. Número 11. Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad están en ¿qué documento fundador? La Declaración de Independencia. Ajá. Número 12. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? Capitalismo. Perfecto, muy bien. Okay. Número 13. ¿Cuál es el Estado de Derecho? Todas las personas deben seguir la ley. Exactamente. Número 14. Muchos documentos influyeron en la Constitución de los Estados Unidos. Nombre 1. La Declaración de Independencia. Exacto, independencia. Independencia. Perfecto. Hay 3 ramas del gobierno. ¿Por qué? Para que una parte no se vuelva demasiado poderosa. Exacto. Ahora vamos a pasar al sistema de gobierno. Número 16. Nombre las 3 ramas del gobierno. Congreso, presidente y los tribunales. Tribunales. Ajá. 17. Okay. ¿De qué rama de gobierno está a cargo el presidente de los Estados Unidos? Poder ¿cómo se dice? Ejecutivo, exactamente, ejecutivo. Ejecutivo. Okay. Ejecutivo. There you go. Okay. Número 18. ¿Qué parte del gobierno federal escribe las leyes? Congreso. Exacto. 19. ¿Cuáles son las 2 partes del gobierno de los Estados Unidos? Senado y Cámara de Representantes. Número 20. Nombre un poder del Congreso de los Estados Unidos. Redacta leyes. Las leyes, ya. 21. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. Y número 22. ¿Cuánto dura un término de un senador de los Estados Unidos? 6 años.
23. ¿Quién es uno de los senadores de su estado? Las respuestas varían. Respuestas. Oh, okay. So for California, Dianne Feinstein. Y, Oh, Kamala Harris. oh, No that's right. sé. Yeah. Yeah. Okay. En este momento, Kamala Harris, pero de aquí a un mes pasará a ser la vicepresidente. Maybe 24. Karen Black. Karen Black, I hear, from Southern Bass. California. Bass. Oh, Karen Bass. Black. Bass. I'm sorry. Fine. She's my representative, yeah. Oh, okay. 24. ¿Cuántos miembros con derecho al voto hay en la Cámara de Representantes? 435. Perfecto. 25. ¿Cuánto dura el término de un miembro de la Cámara de Representantes? 2 Años. 2 años. 2 años. Ajá. ¿Por qué los estados, can you lower it again? Thank you. Yeah. ¿Por qué los representantes estadounidenses sirven por plazos más cortos que los senadores estadounidenses? Para seguir más de cerca la opinión pública. Interesante. Yes. 27. Yeah. ¿Cuántos Yeah. senadores tiene cada estado? 2. ¿Y por qué cada estado tiene 2 senadores? Representación igualitaria. Exacto. Número 29. Provea el nombre de su representante en los Estados Unidos. Esto varía según su dirección, donde vive uno. Por eso las respuestas Let's variarán. see. So Ro Khanna, you're Karen Black. Mine is Karen Black en este momento, sí, and yours is Ro Khanna. Es Yeah. según donde viva uno. Yeah. Yeah. Número Okay. 30. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes en este momento? Today, Trump. No. January. No. El presidente de la Cámara. Of the House, Speaker of the House. Nancy Pelosi. Exacto. En este momento hay votación otra vez en enero. Yeah. 31. ¿A quiénes representa un senador estadounidense? This is one that we always choke up. Yeah, I don't like this. A los ciudadanos de su estado. A ver si no logramos un cambio allí. 32. ¿Quién elige a los senadores de los Estados Unidos? Los ciudadanos de su estado. Ajá. Número 3. Bájelo otra vez, por favor. 33. Yeah. Ahora sí. Ya. ¿A quién representa? Número 33. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? Same one. Let's see. Los ciudadanos de su distrito. Sí. ¿Distrito? Ajá. Congresional. Yeah. Ajá. But we're in 33, 34. Oh, yeah. Oh, no, sí es cierto. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de los ciudadanos de su distrito? Yeah, no, you're right. ¿A quién representa y quién elige a los miembros? Okay, the same answer. Los ciudadanos de su distrito congresional. Exacto, no, ya. 35. Algunos estados tienen más representantes que otros. ¿Por qué? Debido a la población del estado. Exacto. 36. ¿Por cuántos años es electo el presidente de los Estados Unidos? 4 años. 4 años. Ajá, perfecto. 37. El presidente de los Estados Unidos solo puede cumplir 2 términos. ¿Por qué? Debido a la 20. We would say la enmienda 22. Yeah, I don't think that's, Yeah. Debido a la enmienda número 22. That's the way I would put it. 38. ¿Cómo se llama la actual? Here's the one. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? That's the president. Trump in verano, Joe Biden. Yeah, en enero
enero, el día 20 de enero, hay un cambio y entra Joe Biden, pero en este momento es Donald Trump. 39. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Mike Pence. Hasta el día 20 de enero y a partir del 20 de enero, Kamala Harris. 40. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. Oh, okay. 41. Nombre un poder del presidente. Firma proyectos de ley. Exacto. 42. ¿Quién es el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos? El presidente. ¿Y quién firma proyectos de ley para que se conviertan en leyes? El presidente. ¿Y quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Y quién nombra a los jueces federales? El presidente. Exacto, 46. El poder ejecutivo tiene muchas partes. Nombre 1. Presidente. 47. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. 48. ¿Cuáles son dos posiciones a nivel de gabinete? Let's see. Secretario de Educación, secretario del Trabajo. Del trabajo. Ya, perfecto. Trabajo. Okay. 49. ¿Por qué es importante el colegio electoral? Decidir quién es electo presidente. Exactamente. Solamente presidente, nada más, porque ni senador ni representante, pero ese es el grupo que escoge, que decide el presidente. Ok, 50. ¿Cuál es una parte del poder judicial? Tribunal Supremo. 51. ¿Qué hace el poder judicial? Revisa las leyes. 52. ¿Cuál es el tribunal más alto en los Estados Unidos? Tribunal Supremo. 53. ¿Cuántos asientos judiciales hay en el Tribunal Supremo, en la Corte Suprema? No, el Tribunal Supremo no. ¿Cuántos asientos judiciales hay en la Corte Suprema? 9. 54. ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan generalmente para decidir un caso? 5. La mayoría. 55. ¿Cuánto tiempo sirven los jueces de la Corte Suprema? De por vida. Ya, muy buen trabajo, de por vida. 56. Los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida. ¿Por qué? Para ser independientes de la política. Política, exacto. 57. ¿Quién es actualmente el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos? John Roberts. Ya, y va a seguir por bastante tiempo, es joven. 58. Mencione un poder que sea solo del gobierno federal. Imprimir papel moneda. ¡Uy! Muy bonita función. 59. Mencione un poder que sea solo de los estados. Proporcionar enseñanza y educación. Perfecto. 60. ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? You gotta read it all there. Establece que los poderes no otorgados al gobernador federal pertenecen a los estados o al pueblo. Ya, si no está indicado, entonces todos los poderes no otorgados, exacto, pertenecen o corresponden a los estados. 61. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? California, Gavin Newsom.
Las respuestas varían. Respuestas variarán, sí. Mhm. Cada estado Ok. será diferente. 62. ¿Cuál es la capital de su estado? Sacramento. Ujú. Los derechos y las responsabilidades. 63. Hay 4 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos sobre quién puede votar. Escriba una de ellas. Ciudadanos de 18 años o más Pueden pueden votar. votar. Exacto. 64. ¿Quién puede votar en las elecciones federales, postularse para un cargo electivo y servir en un jurado en los Estados Unidos? Ciudadanos. Ajá. ¿Cómo se dice? Ciudadanos. Ciudadanos. There you go. Perfecto. Okay. 65. ¿Cuáles son 3 derechos de todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de palabra, libertad de reunión. Perfecto. 66. ¿A qué le mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Estados Unidos. Exacto. 67. Nombre 2 promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de la lealtad. Renunciar a la lealtad a otros países. Defender países. Ujú. Defender la Constitución de Estados Unidos. Exacto. 68. ¿Cómo puede las personas convertirse? ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos? Naturalization. Ujú. Naturalización. Ya, la ciudadanía, ya. 69. ¿Cuáles son 2 ejemplos de participación cívica en los Estados Unidos? Vota. Let's see. It's I going to think be. it should be votar. You need a R. Yeah, I thought so too. Votar. Yeah, they're There's all something supposed to be here. verbs. Votar. Y, Votar. votar. Y escribir un periódico. Yeah, good. Okay. Okay. ¿Cuál es una Yeah. manera en que los estadounidenses pueden servir a su país? Votar. Exacto. A ver, ¿por qué es importante pagar impuestos federales? Es un deber cívico. Exacto, yes. 72. Es importante que todos los hombres de 18 a 25 años se registren en el servicio selectivo. Nombre una razón para ello. Es un deber cívico. Cívico, exacto. Historia de los Estados Unidos, historia estadounidense. El periodo colonial y la independencia. 73. Los colonos vinieron a América por muchas razones. Mencione una. Libertad. La libertad, sí. 74. ¿Quién vivía en América antes de que llegaran los europeos? Indios americanos. Exacto. 75. ¿Qué grupo de personas fueron tomadas y vendidas como esclavos? Africanos. Terrible. 76. Guerra, can you lower that a little bit? Excuse me. Es que Excuse no me. alcanzo a Pardon. leer. There you go, perfecto. ¿Qué guerra lucharon los americanos para ganar la independencia de Gran Bretaña? Revolución americana. Exacto, sí. Mencione una razón por la que los americanos hayan declarado la independencia de Gran Bretaña. Impuestos altos. Ya. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Jefferson. ¿Y cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? Excuse me. 4 de julio de 1776. 1776. Okay, thank you. Ajá. Número 80. La Revolución Americana tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Declaración de Independencia. Exacto, muy bien. 81. Hubo 13 estados originales. Mencione 5.
New Hampshire, New York, New Jersey, Delaware, Maryland. Ok. ¿Qué documento, 82, qué documento fundacional fue escrito en 1787? La Constitución de Estados Unidos. 83. Los documentos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Mencione a uno de los escritores. Alexander Hamilton. Muy bien. 84. ¿Por qué eran importantes los documentos federalistas? Ayudaron a la gente a entender la Constitución de Estados Unidos. Perfecto. 85. Benjamin Franklin es famoso por muchas razones. Mencione una. Fue diplomático de Estados Unidos. Exacto. 86. George Washington es famoso por muchas razones. Mencione una. Primer presidente de Estados Unidos. 87. Thomas Jefferson es famoso por muchas razones. Mencione una. Autor de Declaración de Independencia. Excelente. Ok, 88. James Madison es famoso por muchas razones. Mencione una. Uno de los autores de los documentos federalistas. Ya, excelente. 89. Alexander Hamilton es, can you lower down? Perdón. Perfecto, ahí está bien. Alexander Hamilton es famoso por muchas razones. Mencione una. Uno de los autores de los documentos federalistas. Exacto. Federalistas, ya. Okay. 1800, número 90. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Territorio de Luisiana. 91. Mencione una guerra librada por Estados Unidos en el siglo XIX. Guerra civil. Guerra civil, sí. 92. Nombre la guerra de los Estados Unidos entre el norte y el sur. La guerra civil. 93. La guerra civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Asesinato de Lincoln. Ok. ¿Sí Exacto. o no? Sí, sí. Okay, Abraham Lincoln es famoso por muchas razones. Mencione una. Libró a los esclavos. Proclamación de emancipación. 95. ¿Qué hizo la proclamación de emancipación? Libró a los esclavos. Exacto. 96. ¿Qué guerra de los Estados Unidos puso fin a la esclavitud? La guerra civil. La guerra. Guerra. Civil. Guerra? No. Guerra civil. You've been doing fine. 97. Okay. ¿Qué enmienda? Sí, it should be ¿cuál enmienda? Yeah. I have a hard time here. ¿Qué enmienda confiere la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos? La 14ª, la enmienda número 14. Is the way people are going to say it. Enmienda número 14. Número 98. ¿Cuándo todos los hombres obtuvieron el derecho al voto, el derecho a votar? Después. Con la enmienda número 15. 15. Yeah. Porque it's 15ava, it's not, anyway. It's not, and it's 14avo. Yeah. Like that, but it's not, they're just. Well, no, it's with the 15th Amendment. That is the. But we don't say it like that. It's 15ava. Ava is the ending. It's not TA. That was if it were 5, but not 15. Yeah, okay, good. 99. Mencione a una líder del movimiento por los
derechos de las mujeres en los años 1800? Susan B. Anthony, Harriet Tubman, Elizabeth Cady Stanton, Sojourner Truth, Lucretia Mott, Lucy Stone. Ya, cualquiera de ellas. I love them. All. Okay. La historia estadounidense reciente y, o sea, más contemporánea y otra información histórica importante. Número 100. Mencione una guerra librada por los Estados Unidos en el siglo en los años 1900. Guerra de Vietnam. Because it's not el siglo de los 1900, siglo 20. Sorry. Anyway. Okay. What did you say? Perdón. Guerra de Vietnam. Guerra de Vietnam. Perfecto. Ok, 101. ¿Por qué los Estados Unidos participó, and I'm not sure that would work, en la Primera Guerra Mundial? Oponerse a las potencias centrales. Alemania, Austria, Hungary, el Imperio Otomano y Bulgaria. Interesting. Yeah, I know. I did not. Anything here, because where's the Germans over here? They're not here. No, it's Alemania. Yeah. Yeah, pero Japón, no, pero Japón ni. No, this is World War I. A ver. This is World War I. They're not asking about World War II yet. Perdón. 102. ¿Cuándo obtuvieron todas las mujeres el derecho al voto o el derecho a votar? 19th Amendment. La enmienda número 19. Okay. Número 103. ¿Qué fue la Gran Depresión? La recesión económica más larga de la historia moderna. Ya. 104. ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? Con la caída de la bolsa de 1929. 929. Ya. Okay. 105. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Y 106. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial? Pearl Harbor. El bombardeo de Pearl Harbor. 107. Dwight Eisenhower es famoso por muchas razones. Mencione una. General durante la Segunda Guerra Mundial. Mundial, ya. Mundial. Y también fue presidente, it's another one, presidente de los Estados Unidos, presidente número 34. 108. ¿Quién fue el principal rival de los Estados Unidos durante la Guerra Fría? Russia. La Unión Soviética. Yeah. No, la URSS. And we would say la URSS. Oh, really? Yeah. URSS, la URSS. Yeah, 109. I mean, they're giving you a break on Russia because it wasn't Russia. I know it isn't. It's this is so they kind just threw that in there. It's interesting. It's not. That's very surprising. I think that would be problematic. But yeah, because it didn't exist then. It was USSR. 109. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era una de las principales preocupaciones de los Estados Unidos? Comunismo. El comunismo, ya. 110. ¿Por qué participó los Estados Unidos en la Guerra de Corea? Para detener la expansión del comunismo. 111. ¿Por qué los Estados Unidos participó en la Guerra de Vietnam? I'm not sure it's participó. It's participó. Yeah, I don't think so. Yeah, because it's plural in Spanish. But anyway. Okay. Para detener la expansión del comunismo. 112. ¿Qué hizo el movimiento por los derechos civiles? Luchar para poner fin a la discriminación racial. 103. Martin Luther King Jr. es famoso por muchas razones. Mencione una. Lucha por los derechos civiles. 114, perdón. ¿Por qué participó los Estados Unidos en la Guerra del Golfo Pérsico?
Yeah, para forzar al ejército iraquí a salir de Kuwait. 115. ¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron a Estados Unidos. 116. Nombre un conflicto militar de los Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Guerra en Afganistán. 117. Mencione una tribu de indios estado. Oops, can you lower it again? Oh, perdón. Gracias, ahí está. Mencione una tribu de indios estadounidenses en los Estados Unidos. Cheyenne, Cherokee, Navajo, Pueblo. Yeah, there's some new ones here. Yeah. Shawnee. Yeah. This one, yeah. Okay, good. Okay. Yeah. 118. Mencione un ejemplo de innovación estadounidense. Oh, interesting. Avión. Okay. Símbolos y días festivos. Y los días festivos. Símbolos. Número 19. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. 120. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Puerto de Nuevo York. 121. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Porque había 13 colonias originales. Yeah, I would just say por las 13 colonias originales, yeah. 13 original colonies. That's a weird, porque aquí había. I know. I don't think so. 122. ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? Porque hay. Porque hay una estrella para cada estado. Yeah, estado. Excuse me. 123. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. 124. El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa eso? De muchos, uno. Días festivos nacionales. 125. ¿Qué es el día de la independencia? ¿O cuándo es la día? Wow, weird. ¿Qué es el día de la independencia? Un festivo para celebrar la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña. 126. Nombre 3 días festivos nacionales de los Estados Unidos. Okay. Let's see. Día de Año Nuevo. Día de Navidad. Okay. Día de Acción de Gracias. Okay. 127. ¿Qué es el día de la recordación? Un día en el que se honra a los soldados que murieron en el servicio militar. 128. La última pregunta. ¿Qué es el día de los veteranos? Un día festivo para honrar a las personas del ejército de Estados Unidos. Interesante porque it's interesting because a lot of them are related to questions we have now. So, muchas de las preguntas son parecidas a las preguntas actuales, ¿no? Las del año 2008. Yeah. So forgive me for my very poor Spanish accent. It's easy for me to read Spanish. It's very difficult for me to speak Spanish because German was my first language. But now I understand what an accomplishment it is for students who go through this English as their second language. To do this all is just an amazing experience. And I had the answers in front of me. So, but
it also points to that I need to practice my Spanish. So I really appreciate that you read the questions today. My pleasure. It's always nice to talk with you. Okay, so thank you USCIS very much for these new questions. And we're going to get this out and up. And thank you again. Thank you so much, Dr. Hernandez. Please. Nice to see you, Jennifer. Okay, bye-bye.